que hagamos una pequeña oración mientras la gente se va sumando y le entregamos todo esto que vamos a hablar, sobre todo vos que vas a hablar, para que sea todo para gloria de Dios y edificación de los hermanos. ¿Te parece? Así es. Bueno, te invito, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá bueno, en nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu. Manda tu nube y llénanos de tu gracia como hiciste con la Santísima Virgen María, que sea Él en nosotros. Todo lo que podamos aportar, desde las preguntas, desde la respuesta de Maxi, suscita también las preguntas en los seguidores y que salga la verdad a la luz, que es donde reposa el alma, que es la verdad la cual nos hace libre, la verdad de Cristo. Que todo sea para edificación de la Santa Iglesia Católica y para la conversión de muchos hermanos, también para la edificación, el fortalecimiento y el amor por la Santa Iglesia de los mismos católicos. Todo te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Siglos. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Bueno, Hermano. hermanitos, algunos ya saben, Maxi nació protestante, estuvo 27 años en el protestantismo activamente, estuvo en Ministerio de Música, reuniones dominicales, todo. Le vamos a contar, le vamos a pedir que cuente brevemente su testimonio para que no se queden con las ganas, para que no me maten, pero les quiero decir que ya hace aproximadamente un año hicimos la entrevista con Maxi, con todos los chicos de los cursos de apologética, donde los llenamos a preguntas, estuvimos 2 horas, lo tenemos grabado y ya lo vamos a subir a YouTube, por eso va a contar brevemente su testimonio, que es genial, muy, muy fuerte y aprendimos un montón. Bueno, Maxi, contanos brevemente tu testimonio de conversión. Perdón, hermano, justo me hicieron una llamada en el WhatsApp, no sé quién. Así que bueno, no, volvimos. Sí, Fue, brevemente, yo nací protestante en una iglesia evangélica de los Hermanos Libres, se llama la denominación, y estuve casi 25 años, un poco entre 24 y 25 años, desde que nací, así que, bueno, toda la vida con digamos, la doctrina protestante, ¿no? La doctrina de siempre el nacimiento antes de los protestantes en contra, obviamente, de la Iglesia Católica y siempre con un sentimiento, ¿no? Pero si bien yo nunca fui anticatólico en cierto sentido, sí siempre tuve distinta tendencia a convertir, ¿no? A los católicos, a llevarlos a la fe evangélica. De hecho, he convertido católico una familia entera, casi de un compañero mío. No sé, muchas historias, muchas vivencias. Y bueno, si bien hay cosas buenas, lindas con las que pude aprender, que pude compartir, eh, mi camino hacia la fe fue bastante duro, fue bastante difícil por la hostilidad con la que se trata a las personas evangélicas cuando se hacen católicas, la hostilidad en todo sentido, incluso familiar. Si bien yo, toda mi familia fue protestante, es protestante, eh, fueron momentos difíciles en mi momento de conversión, más que nada con ellos, obviamente lazo de sangre de por medio se hace un poco más llevadero, porque bueno, persiste obviamente el amor y uno ya es grande y la familia quizás a veces puede entender tu decisión o no, pero bueno, eh, en un momento fue bastante duro, fue bastante hostil, siempre, para cualquier protestante que se hace católico
es la regla, ¿no? Sufrir bastante, incluso con tus amigos, con todos tus conocidos, con toda la iglesia, porque en esa comunidad realmente es muy familiar, muy cerrada y cuesta mucho porque se desprende todo lo que vos viviste, toda tu amistad, todos tus años adentro de la iglesia. Pero bueno, yo llegué a la iglesia más que nada por descubrir la Eucaristía. Fue creo el momento clave donde yo dije la iglesia católica, la iglesia de Cristo, y a través de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia y la Eucaristía fueron uno de los pilares. Eh, Creo que en ese momento sí fue una conversación que tuve con un muchacho católico y realmente fue bastante difícil esa conversación porque yo me quedé, me acuerdo, toda la noche llorando, pensando por qué la Eucaristía es verdad y por qué es verdad que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me está llevando a esta iglesia si realmente yo te pedí? Me está llevando a donde yo no quería ir. Y bueno, eh, básicamente eso. Para entrar Bien, en las cuestiones teológicas vamos a estar mucho tiempo, pero bueno. sí, sí, brevemente. Aclaro, Maxi, en estos tiempos donde hay que aclarar todo y que no hay que dejar nada librado al supuesto de que van a entender. Cuando Maxi se refiere a la hostilidad, no se refiere a la hostilidad de los católicos hacia los que ingresan, sino la hostilidad de los mismos hermanos protestantes porque se va de la iglesia. Esa es la hostilidad a la que se refiere Maxi. Y otra cosa que quiero dejar claro que he ido escuchando, que se escucha mucho en hermanos así como Maxi, que son de nacimiento protestante y se convierten. Se me cortó el audio, se me cortó el audio. Ah, bien, bien. El No, estaba audio ahí. se cortó. No, ¿me escuchan? A ver, ¿nos escuchan? Gente, ¿nos escuchan? ¿Nos ven? A Se ver. cortó el audio completamente. No sé qué pasó. Yo, Maxi, te escucho bárbaro. A ver. A ver, dame un segundito. ¿Sí? Sí, 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 sí. Marian dice, reenvíen este vivo a amigos y conocidos. Sí, sí, lo vamos a Tu estar audio subiendo a se YouTube. cortó. Tu audio. ¿Vos me escuchás? Dice, a ambos se le escucha. ¿Me escuchás? Sí, 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 Pero sí. tu audio se cortó. Tu audio se cortó, no se escucha nada. Dicen Sí. ahí los comentarios que no. Nos escuchan los dos bien. A ver, no sé, voy a entrar y vuelvo a salir. No sé qué. Dale, dale, dale. Bien. Mientras tanto que Maxi vuelve a entrar, les comentaba algo para que tengamos en cuenta todos los católicos. Algo que se repite mucho en hermanos protestantes que se han convertido, así protestantes fuertes, practicantes. Todo comienza con un católico formado y que le pudo explicar con amor, los errores que había desde la Biblia, desde los padres de la iglesia. El proceso es largo, generalmente lleva años, porque se resisten, porque han escuchado tantas malas cosas en la Iglesia Católica que se resisten a que esté la verdad. Pero todo comienza con un católico que con amor depositó la semilla. Ahí está Maxi de nuevo. A ver, ahí está. A ver, ahí viene. Maxi, ¿me Ahora sí. escuchás? Te veo y te escucho bárbaro. Ahora sí, ahora sí. No sé qué pasó recién. Bien, genial. Bueno, Maxi, entramos al tema, nos metemos en Martín Lutero. La verdad que te agradezco cuando vos hace un mes me dijiste que querías hablar de Lutero, porque me obligaste, entre comillas. Yo tenía libros de Lutero y siempre quería investigar sobre Lutero y bueno, siempre me terminaba leyendo otro libro, otra cosa. Y bueno, así que me obligaste en las vacaciones, estuve leyendo sobre Lutero. Quedé impactado, gente que yo le había prestado libros también ya me habían dado referencias y dije, bueno, gloria a Dios, que salga la verdad a luz. Eh, Cuento de mi parte, siempre desde que yo me convertí en el 2009, no los hermanos protestantes, pero sí ateos o católicos fríos, siempre me atacaban con este tema de Lutero, bueno, y la Inquisición, la Cruzada, las cosas básicas,
de esos siglos, esos más o menos esos 400, 500 años. Y bueno, la verdad que yo no estaba formado, entonces toda mi defensa era una cuestión de lógica matemática. Si la iglesia tiene 2000 años y lo único que hacen es atacarme con 400 años, el balance me da más que positivo. O sea, tengo 1500 años todavía a favor. Entonces le decía, bueno, ¿por qué te centras en lo malo? ¿Por qué no te centras en lo bueno en los 1500 años? Con eso lograba detenerlo, pero siempre tenía esa espina de que habíamos hecho la cosa mal. Entonces, bueno, gloria a Dios, me ayudaste, me obligaste a leer Lutero. Contame, Maxi, ¿por qué, brevemente, respuestas breves para, después yo te dejo explayarte, ¿por qué alguien que fue 27 años protestante quiere hablar del padre del protestantismo? ¿Por qué querés hablar de Lutero? ¿Por qué me pediste hablar de Lutero? Bueno, porque Lutero es un personaje trascendental en la historia de la Iglesia, más que nada para los protestantes, no para los católicos, sino para los protestantes. Es el personaje que le da vida a los protestantes, el que les da su razón de ser, porque los protestantes sin Martín Lutero, como dice la historiadora Elvira Roca Barea, no tendrían razón de ser. Los protestantes no podrían vivir sin una iglesia en la cual están en contra, de la cual se fueron, y no tendrían su razón de ser. La iglesia católica puede seguir su razón de ser. De hecho, han pasado muchos herejes parecidos a Lutero. Sin embargo, la iglesia católica siempre siguió y siempre va a seguir. No necesita de un Martín Lutero, no necesita de la herejía, no necesita de un Arrio para poder vivir, para poder subsistir. Los protestantes sí necesitan de la iglesia católica porque es la iglesia a la cual ellos se oponen, la cual protestan y de la cual ellos se oponen en su teología. Por eso mismo es necesario que todos sepan quién fue Martín Lutero, incluso los católicos también. Bien, Maxi, ¿qué es ser hereje? ¿Qué es una herejía para alguien descuidado? Bueno, la herejía es alguien, un hereje, es una persona que se desvía total o parcialmente de un dogma de fe. Y es necesario a veces que, como dice el apóstol, a veces es necesario que hayan herejes para hacer más fuerte la iglesia, ¿no? Para hacer más fuerte un dogma, para saber defender la fe. Bien, 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 bien. Perfecto. A ver, dice que se corta un poquito. A mí no se me corta, dice Marian. Bien. Bueno, cualquier cosa nos avisa. ¿Escuchamos bien? Bien. Gracias, Jairo. Gracias, Marian. Genial. Bueno, Maxi, yo ponía en historia si sabían quién era Martín Lutero. La verdad que me sorprendido. Una noción básica mínima había de parte de todos. Eso la verdad que me puso muy contento. Pero contanos un poquito. ¿Quién es Martín Lutero? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue un poquito su vida? Bueno, Martín Lutero nace en Alemania, 1483, y bueno, empezó, él siempre fue una persona que convivió en una familia quizás no de clase alta, sino de clase media, con un padre muy estricto, incluso esos cuentan sus testimonios. Y bueno, después se hace fraile agustino en en una noche, como cuentan las historias protestantes, una noche de tormenta, y bueno, ahí él hace un voto para hacerse fraile agustino. Más que nada nació en Alemania y ahí es donde se arma lo que es la supuesta reforma, ¿no? Bien. O sea, que quede claro, ¿no? Era católico. Sí, 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 sí. Bien. Cuando Martín Lutero se hace fraile, ¿dónde estaban los protestantes, Maxi? Bueno, los protestantes no existían en ese momento. Si vamos a hablar de protestantismo, luteranismo nació a partir de Martín Lutero en 1517, Bien, pero los protestantes hasta ahí no. Sí había muchas herejías,
en los primeros siglos, muy parecida a lo que el protestantismo después hizo, pero protestantes en sí como una denominación luterana no existía. Bien, yo hago estas preguntas para que todos vayamos pensando y como diría el padre Luis Toro, sumamos, restamos y sacamos conclusiones. Maxi dice, con datos históricos, que al año 1500 no existía el protestantismo. O sea, ya hacía 15 siglos que Cristo había fundado una iglesia, no puede ser por una cuestión lógica que la iglesia de Cristo nazca 15 siglos después. No se puede tomar Jesús 15 siglos sabáticos. Y esto no es una opinión de un católico, sino es datos históricos comprobables, verificables. Sí, sí, Eh, hasta un ateo que lo ve desde afuera te va a decir, sí, el protestantismo nació la Reforma en 1517, incluso los mismos protestantes festejan, hace unos cuantos años festejaron los 500 años de la Reforma en el 2017, y bueno, estaban todos con los videos de Martín Lutero, festejando, bueno, como siempre, ¿no? claro. Bueno, bueno, ya dijimos quién fue, cómo nació, cómo llegó a la iglesia. Contame un poquito cómo era el contexto histórico, Maxi, de ahí de Bien. Lutero. Hay que aclarar una cosa, como la versión de cómo toma los votos Perdón. de católicos, ¿no? Porque hay una versión protestante que es la que ya todos conocen, que en una noche de tormenta él hace un voto a Santa Ana, que es la patrona de los mineros, ¿no? Hace un voto a Santa Ana diciendo que si no me parte un rayo esta noche, yo me hago fraile, y eso sería lo que es la historia, ¿no? Él se hace fraile agustino. Eso es la historia protestante, pero la historia contada de su puño y letra, vamos a leer un poquito, es otra cosa. Él estudiaba en la Universidad de Erfurt, estudiaba leyes, abogacía, y él tuvo un problema con un estudiante, al cual después ese problema se agrava, va a un duelo con el estudiante y lo mata. Todo esto es palabra de Martín Lutero, mata a un compañero. Y como él conocía de leyes, sabía que en esos momentos la vida religiosa tenía una cierta inmunidad, ¿no? Por ejemplo, como si uno fuera un embajador hoy que tiene una inmunidad diplomática, bueno, en ese momento las órdenes religiosas tenían inmunidad legal. Y Lutero sabía muy bien esto porque él era abogado. Entonces él lo escribe de su puño y letra que eh, para escaparse de la justicia, digo, estaba leyendo lo que puso Jau ahí, eh, se va a hacer fraile agustino para escaparse, digamos, de las cuestiones legales. Así que esto lo escribe él de su puño y letra. Bien. Eso te iba a preguntar, Maxi. Me gustaría que digas cuáles son tus fuentes para que si alguien quiere profundizar más y saber también desde dónde te estás basando. Bien. Son los mismos escritos de Lutero. Yo, si quieren, justo acá no tengo todas las fuentes, pero si quieren después le ponemos abajo los links y todo lo del, lo de las fuentes, si quieren. Yo ahora tengo muy poquita fuente de algunas cosas específicas que vamos a hablar, pero todo está documentado, todo está documentado. Después, si quieren, le ponemos la fuente. Perfecto. Tengo todos los Yo libros. agrego algo que hablé con Maxi hace 2 días. Maxi hace 2 años que lo viene estudiando a Lutero y se basó en fuentes católicas, fuentes protestantes y fuentes ateas, todo de historiadores. O sea, se preocupó bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, Además sus propias fuentes, las fuentes claro, directas a Lutero, sus propios escritos. bien, bien. Maxi, bueno, creo que a todos los católicos, poco o mucho, alguna vez nos dijeron la famosa frase de que Lutero viajó a Roma y vio todos los abusos y todo lo malo que pasaba en la iglesia, o por lo menos con lo que me han atacado bastante a mí, y que la iglesia vendía indulgencias. Onda, ¿querés un mejor lugar en el cielo? Onda, ¿querés un lugar VIP en el cielo? Tenés que pagar esto, o querés ir directamente al purgatorio, tenés que pagar esto. Y bueno, Lutero
santo varón de Dios, se calentó, se enojó con esto y bueno, y se sublevó a la iglesia. Y de ahí viene la reforma. Eso es lo que siempre se escucha, pero bueno, te escucho a vos desde los propios escritos de Lutero. El tema de las indulgencias es totalmente falso, ¿no? Primero porque Lutero, después que llega a Roma, se acuerda un poco tarde de las indulgencias porque su primer escrito fue como 5 o 6 años después de que salió de Roma, así que muy escandalizado de Roma no llegó. Los primeros escritos sobre las indulgencias fueron 5 años después, medio más tarde. Así que él ya sabía lo de Roma. En la iglesia siempre hubo problemas internos, siempre los hubo. Los hubo, los habrá y los hay. Así que de eso no se tenía por qué escandalizar. Incluso él nunca se escandalizó por eso. Él mismo dice que no se escandalizaba por los problemas ni los pecados de la iglesia, sino él atacaba directamente a la doctrina del papado y a los dogmas de la iglesia, porque él quería cambiar esos dogmas, los sacramentos. Así Wow. que, así que sí, directamente eso. El tema de las indulgencias fue después, que fue una descontextualización, porque Lutero nunca estuvo en contra de las indulgencias, sino que él estaba en contra de las indulgencias que se hacían para la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, vamos a explicar, la indulgencia es Sí. la pena, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Eso es una indulgencia, una especie de limosna que uno da. Bueno, la cuestión es que Roma en ese momento se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, la que todos conocemos hoy, y la indulgencia era el pago para la construcción de esa basílica, pues necesitaban, la iglesia necesitaba las fuentes pagas para hacer la construcción, y qué más que pedir limosna a aquellos laicos, y se le entregaba la indulgencia plenaria, digamos, a estos laicos. Eso después lo podemos conversar si quieren, pero para la construcción de lo que sería la Basílica de San Pedro, se tenía que solventar los gastos. Entonces, ¿cuál es lo que pasa acá? Esto no fue la causa, digamos, sino una de las tantas causas que Lutero después va a agarrar para decir que la iglesia estaba corrompida y todo lo que ya sabemos. Además, Lutero se queja, esto es muy interesante porque se queja de las indulgencias que van para la iglesia de Roma, pero no está en contra de las indulgencias que van para la construcción, por ejemplo, de la Catedral de Colonia, de Alemania, por ejemplo, ni de los monasterios de Alemania, porque iban también para eso, pero de ahí no quería, era para las de Roma, para las de Alemania no, pero para las de Roma sí se quejaba de esas indulgencias. Bien, corregime Maxi si me equivoco, para que quede claro, porque siempre se habla del tema de las indulgencias y parece, o me da la sensación que a alguien le puede quedar la idea, de que fue una creación del año 1500 de la iglesia. Y la doctrina de las indulgencias viene desde Cristo y viene desde los primeros años del cristianismo, o sea, es una doctrina que vino desde el año 0, desde el año 33, perdón, de que nace la iglesia de Cristo hasta ahí. No es que ahí a la iglesia se le ocurrió inventar las indulgencias, ¿no? Eso No, no, para no. que quede claro. No era nada nuevo el tema de las indulgencias y se puede mostrar bíblicamente, con tradición, con magisterio. Solamente por lo que te Desde entiendo, Cristo. aprovechó eso. Aprovechó, fue una circunstancia más de tantas. Básicamente la indulgencia es, por ejemplo, se hace algo muy fácil por la iglesia, con un ejemplo muy fácil. Nosotros, por ejemplo, rompemos un vidrio en una casa y bueno, obviamente vamos y le pedimos perdón a ese señor que le rompimos el vidrio, pero no solamente le pedimos perdón, porque ahí no queda, sino yo tengo que pagar el vidrio roto, tengo que pagarlo Claro. con algo. Entonces la iglesia no se va a quedar solamente con decir, bueno, yo le pido perdón, no, 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 nosotros debemos pagar, hacer una obra por ese pecado que cometimos. Entonces Bien, es necesario. bien. Ahí dicen, claro, el problema era bien puntual con el papado y el papa del momento. Tal cual, a Lutero, como bien dijo Maxi, no le importaban los abusos que había en la iglesia.
o sea, a ver, amemos la verdad. ¿Había problemas en la iglesia? Sí. ¿Había abusos en la iglesia? Sí, tenemos que reconocerlo. ¿Hubo antes, como dijo Maxi? Sí. ¿Hay? Sí. ¿Habrá? Sí. Solamente que se aprovechó. Pero el objetivo de Lutero era cambiar la doctrina católica, la doctrina de Cristo. Maxi, recién dijiste hace un ratito que siempre hubo herejes y nombraste, por ejemplo, a Arrio, uno famoso, ¿no? Pero Sí. por qué en esto, entre todos los herejes parecen como dormidos o en un segundo plano y Lutero aparece con mayor trascendencia, con mayor fuerza? Porque digo, si siempre hubo herejes que quisieron destruir la Iglesia Católica, o quisieron, sí, destruirla tal cual, ¿por qué Lutero aparentemente tuvo más éxito que los otros? Bueno, esto es una cuestión social y política del contexto social y político de ese momento. Es importante entender que España estaba construyendo un gran imperio, un imperio poderosísimo. Llega, llega el emperador que vendría a tomar todo el poder, casi de todo el imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido en ese momento. Llega Carlos V, que es un emperador joven, y esto no le cae para nada bien a los feudales y digamos lo que sería la nobleza alemana. ¿Por qué? Porque se ven debilitados en su poder, saben que este emperador está en busca de una unidad europea, unidad política e incluso de fe, porque lo que él quería era construir lo que sería la Universitas Cristiana, que se llamaba, era como una unidad europea de fe, una sola fe católica, es lo que quería hacer. Obviamente los alemanes, aquellos que estaban en este imperio, se ven bastante golpeados por esto, porque nunca ha habido un emperador con tanto poder, e incluso se le suma el Nuevo Mundo, porque se descubre América, y se le suma como todo un pantallazo inmenso del mundo en manos de un emperador y de un poder que era España. Obviamente siempre hubo displicencias políticas y a los príncipes alemanes no les gustaba nada esto, porque primero tendrían que dejar de ser los señores, la gente se subleva y obviamente buscaban una sublevación. ¿Y qué más? Como anillo al dedo le viene Lutero a estos príncipes, después se ponen de parte de ellos para destruir esa unión política y religiosa, y a dónde era el momento en el que podían destruir, qué punto podían destruir la fe. Ahí tenían que atacar. Y a Lutero le viene como anillo al dedo en ese momento. Yo creo que por eso analizó del lugar político más que nada. eh, Lutero tiene la ventaja ahí, porque fue apoyado por gran parte de un imperio, por grandes ciudades. Sabemos que Holanda, Alemania, no era Alemania en ese momento, pero eran distintas comunidades que estaban organizadas y, y sí, 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 sí. Creo que por eso fue mucho más. Incluso esto lo analiza muchísimo en el libro Imperiofobia y Leyenda Negra María Elvira Roca Barea, que utilizando mucho su fuente porque es una historiadora completísima, es atea total, o sea, nada que ver con la Iglesia Católica y además tiene muchas credenciales, dio clase en Harvard, es una erudita, una española. Bien, repetí el nombre, Maxi, de la mujer y algún nombre del libro para el que quiera profundizar. María Elvira Roca Barea se llama. María Eh, Elvira. el, el libro se llama Imperiofobia y Leyenda Negra. Este es el libro, por si Bien, lo perfecto. quieren. Bien, Es y un libro, atea. 500 páginas, totalmente documentado, así que hay una parte que dedica a Martín Lutero en su totalidad, y solamente del contexto histórico y social, ¿no? Político y social, nada más.
Bien. Gente, vayan preparando sus preguntas. Ahí en unos minutos le vamos a dar lugares. Ahí Marian hizo un par de preguntas que ya las vamos a hacer. Así que aprovechen. Maxi, cuando vos decís esto del apoyo de estas potencias de Alemania, de Holanda, lo apoyaron, pero tenían objetivos diferentes. O sea, Lutero tenía el objetivo de destruir la Iglesia Católica con un objetivo, y estos señores que lo apoyaron tenían otro objetivo, ¿o era el mismo objetivo? Sí, obviamente un emperador que llega al poder con tanta fuerza, porque incluso muchos dicen que no era legítimo, pero tenía una dinastía totalmente legítima, tenía la dinastía de los Habsburgo y todo el reino de Castilla. Así que sus abuelos eran Isabel la Católica y Fernando el Católico. Y realmente tuvo un apoyo impresionante, dinástico. No era ilegal, nunca fue ilegítimo, y esto es lo que le dolió mucho a los príncipes alemanes por el tema tanto del poder. Su objetivo, nunca hubo un emperador así, nunca hubo un emperador con tanto poder, y obviamente se vieron debilitados en sus funciones, además que tenían que pagar la renta de Castilla, que iba para ese lugar, un poder tan lejano, allá en España, ¿viste? Donde siempre fue el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero después se va allá tan lejos, en España, un poder tan grande, se vieron afectados muchísimo los príncipes. ¿Y qué pasó? Bueno, Martín Lutero le viene como anillo al dedo para sublevarse, obviamente, no se pretendía. Incluso hay ahí le voy a decir bien el nombre, porque por ahí no me lo acuerdo. Federico III de Sajonia era el que quería subir al poder, tenía un tipo de 50 y tantos años, que obviamente se queda bastante descontento porque viene un jovencito que hereda el poder muy temprano, tenía muy poca edad, Carlos V en ese momento, y era casi un adolescente, diciendo, no, yo tipo de 53, yo era el que iba a ir al poder, y sin embargo la dinastía le quedó legítimamente a Carlos V. Así que fue bastante duro, y por esto mismo después es la sublevación, que podemos hablar también. ¿Qué pasa? Cuando hay una revolución así, es importante entender, por ejemplo, que no se puede controlar todas las revoluciones que puede. Surge una revolución de Martín Lutero, bueno, si este se rebela contra acá, si los príncipes se rebelan contra el emperador, bueno, ¿cómo nosotros, que ahí viene la guerra de los campesinos, cómo nosotros nos vamos a sublevar con nuestros señores? Y ahí viene la guerra de los campesinos, que Martín Lutero en su principio apoya, y después se da cuenta de que no iban a ganar contra los príncipes, y se va del lado de los príncipes, traicionando a los campesinos, y después escribe este terrible documento que se llama Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, que dice, un texto espantoso, que dice que los tiene que matar, aniquilar a todos, estrangulándolos, apuñalándolos públicamente, hay que matarlos como perros rabiosos. Mismo escrito de Lutero era muy duro para escribir, eso hasta a mí me da vergüenza a veces decir las cosas que decía Lutero, pero escribía así, son sus propios escritos de puño y letra. Bien, wow. Bien, Maxi, te hago la última pregunta y le vamos a dar lugar a la gente. Muchos de los protestantes dicen que bueno, que estaba tan oscura la iglesia, estaba tanto esto de los abusos, y bueno, y que se le reveló, tuvo una revelación divina a Lutero, y por eso, bueno, reformó la iglesia. ¿Qué respondes ante esto? Sí, bueno, Lutero, bueno, también es meterse en la vida personal, pero él sufría de escrúpulos, es una enfermedad del alma, que es ver pecado donde no lo hay. Por ejemplo, no sé, hay un ejemplo que dio Olivera Rabasi también, que dice, voy caminando por la calle, encuentro 2 ramitas en forma de cruz y las piso, y ya pienso que pequé porque, bueno, pisé la cruz. Es una enfermedad del alma
que es muy, muy difícil, muy complicada, y Lutero sufría de esto, veía pecado por todos lados. Él mismo escribe que se iba a confesar 7 veces por día, eh, le costaba mucho la vida religiosa, eh, y bueno, todo este contexto, además porque desde niño había sufrido con un padre bastante estricto, todo esto lo cuenta él, yo no estoy hablando de mi lugar, esto es puño y letra de Martín Lutero, y todo esto le llevó también a crear como toda una filosofía nueva a partir del pecado original. Él tiene un problema con el tema del pecado original, que dice que si el pecado original, si la Iglesia Católica dice que el bautismo borra el pecado original, entonces ¿cómo puede ser que yo, después de que me bauticé, siga pecando y lo vuelva a hacer? Entonces no borra el pecado original, dice, sino que esto es un invento de la Iglesia y el bautismo no borra el pecado original, sino que el pecado original queda y, y bueno, con todo este constructo hace una filosofía del pecado original diciendo de que lo principal y lo importante es tener fe. Si yo tengo fe de esta manera, ya estoy pagado todos mis pecados. Incluso su frase de cabeza, que todos la conocemos, es: peca fuertemente, pero crea aún más fuertemente. Esa es su frase. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, a ver si lo tengo por acá. Perdón, Muy hermano, repetí la sí. frase. Repetí la frase. Ahora te la digo bien, ahora la tenía por acá, para no decir, vamos a ver si la encuentro, dame un segundito. Sí. A ver. A Bien. ver, a ver. Sí, no quiero elevarme, acá está, dice. Escuchen esta frase que esta es interesante, ¿no? Bien. Frase Esta de es una Lutero, carta, ¿no? frase de Lutero, esta es una carta que le manda a Melantón en 1521. Escuchen esto, esto es muy importante. Esto es la filosofía de Lutero. Si tú eres un predicador de la misericordia, no prediques una misericordia imaginaria, sino verdadera. Eso está bien. Si la misericordia es verdadera, entonces tiene que cargar el pecado verdadero, no el imaginario. Dios no salva a aquellos que son solo pecadores imaginarios. Entonces, sé un pecador y deja que tus pecados sean fuertes, pero deja que tu confianza en Cristo sea más fuerte aún, y regocíjate en Cristo que logró su victoria sobre el pecado, la enfermedad y el mundo. Vamos a cometer pecado mientras estemos aquí, porque esta vida no es un lugar donde reside la justicia. Nosotros, sin embargo, dice Pedro, esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra donde va a reinar la justicia. Es suficiente que a través de la gloria de Dios hemos reconocido al Cordero que quita el pecado del mundo. Ningún pecado nos puede separar de él, incluso si matáramos o cometiéramos adulterio 1000 veces por día. ¿Acaso crees que un Cordero tan exaltado pagó solo un pequeño precio junto a un paupérrimo sacrificio por nuestros pecados? No, ora con fuerza porque eres un gran pecador. Esta es una frase completita de Martín Lutero. ¡Wow! Pequen, pequen, pequen. Ningún momento habla de Solo basta tener fe. confesión. No, solo basta tener fe. Si somos, si la misericordia no es imaginaria, entonces tus pecados tampoco tienen que ser imaginarios. Pecá porque por esa misericordia que tenés, no imaginaria, sino verdadera, es la que va a pagar tus pecados verdaderos. Esa es su filosofía, eso es lo que creía él, eso es lo que empezó a, a proclamar, ¿no? Bien, vamos a pasar a las preguntas ahí que dejaron algunas. Hacemos un pequeño resumen, entonces. Antes de Lutero no existía el protestantismo.
mató a compañeros de estudios, traicionó a los campesinos, escrupuloso, todo era pecado, y me estoy olvidando, y había que pecar porque la misericordia de Dios es más grande, no invitaba a la confesión, al arrepentimiento, a la reparación. Bueno, y los protestantes dicen que tuvo una revelación divina de Dios para reformar la iglesia. Complicado, complicado. Bueno, ahí No, eso Marian porque no preguntó. hablamos eso porque no hablamos del debate de Leipzig, que tengo mucho acá, mucha información. Perdió el debate, muchos dicen que no perdió, pero perdió con Eck, con este católico que fue a debatirle a Lutero, perdió el debate. Lutero perdió el debate. Ellos no lo quieren aceptar, pero la Universidad de Francia lo dio por descalificado los escritos de Lutero. Fue un debate formal con John Eck, católico. Bien, Maxi, preguntaba a Marian si el protestantismo y el evangelismo son una secta. Es complicada la pregunta, pero sí, es una desviación de la doctrina de la iglesia, no es la iglesia de Cristo, sino que se apartaron y Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia. Así que sí, se transformó en una secta. De aquellos, lamentablemente, eh, los hermanos separados, protestantes o evangélicos, a veces les cuesta oír esto, pero lamentablemente sí, son una parte desarraigada del cuerpo de Cristo. Bien. Hago una pequeña aclaración porque por ahí en el inconsciente colectivo no está claro la definición de secta, que por ahí se la asocia más con sectas satánicas que te lavan la cabeza, que te apartan de tu familia. No, cuando se refiere a secta, viene de sector, que es un sector que salió de un entero, que salió de una porción. Por eso se le dice secta, porque salieron del entero, que sería de la Iglesia Católica. Maxi, pregunta Nahuel, ¿se arrepintió Lutero del cisma que provocó, de esta división que provocó? Hay un escrito muy bueno, si no me equivoco, acá lo escribe Javier Olivera Rabasi en un libro que es muy recomendable, ¿no? El de Luterándonos, se llama el libro. Acá A ver está si lo Maxi, tengo. mirá. Ahí está. Acá lo tengo yo también, acá está. Este. Ahí lo tienen. Bueno, al final del libro aparece un escrito, bueno, justo no lo tengo, me salió como la pregunta ahí medio, pero al final tiene un escrito, él se casó con una monjita, Con al una final, monja. exactamente, obviamente dejó sus hábitos, todo y se casaron. Y al final, está, bueno, después damos la referencia de todos los libros, todo no hay problema, pero al final del libro aparece un escrito de Lutero donde dice, estaba conversando con ella y ella le pregunta en un momento, Martín, ¿qué es lo que vos pensás de poder tener de reflexionar sobre este tema? Sobre todo lo que se provocó, porque él había provocado ya, fueron sus últimos años de vida, ya había provocado muchas sectas, claro, se desprende la autoridad de Roma, desprecia la autoridad de la Iglesia Católica, entonces, claro, vienen sus seguidores y bueno, si vos despreciaste la autoridad, ¿por qué nosotros te tenemos que seguir a vos? ¿Por qué no podemos despreciar tu autoridad? ¿Quién sos vos si vos despreciaste otra autoridad? Entonces se empiezan a dividir, bueno, surgen Melantón, estamos viendo muchos otros herejes, como Calvino también, y, y empieza, los anabautistas que ya estaban, y bueno, empiezan todos con sus diferentes doctrinas y empiezan a dividir, a dividir, a dividir. Entonces Martín Lutero dice, ya no se puede volver atrás de esto. Y la frase que utiliza es que la carreta ya se fue muy lejos, ya no la alcanzamos más, ya se nos fue la carreta, ya hice lo que hice y ya no puedo volver atrás. Wow. Entonces, no es, no sé si él se arrepintió, quizás no lo sabremos nunca,
pero sí que quedan estos escritos donde él se dio cuenta hasta dónde había llegado lo que él había hecho. Muy Wow. lejos, se había ido muy lejos la carreta. Tomó conciencia de lo que había producido. Dice Marian, ¿entonces los hermanos evangélicos son herejes? Sí, hoy en día ya no llamamos, la iglesia ya tiene otras maneras para poder decir esto. A partir del Concilio Vaticano II hubo ciertas reformas o cierto análisis de ciertas palabras o de cuestiones en las cuales nos referíamos a los hermanos separados, y en búsqueda de la unión, de la unidad que pide la iglesia, es necesario a veces poder establecer los tantos. Las herejías van a seguir siendo herejías. O sea, la negación de un dogma va a ser una herejía. Los protestantes sí tienen en su seno, en su teología, en su doctrina, negaciones de las dogmas de la iglesia. Pero hay algunos que sí y otros que no. Y eso es lo que compartimos con ellos, algunas cuestiones, algunos sacramentos, si es que hay algún sacramento, o alguna cuestión de dogma de fe, como por ejemplo la Trinidad, con algunos, o ciertos otros, la encarnación, etc. Pero sí, en muchas sectas protestantes se encuentra la herejía, y eso hay que erradicar para la unidad de la iglesia. Amén. Entonces, corregime Maxi, la doctrina es hereje. Ahora los hermanos, está bien, objetivamente son herejes, pero el tema es que si nunca escucharon la otra postura, la otra campana, no tienen la voluntad y la conciencia de ser herejes. Como te pasó a vos Exactamente. durante 27 años. Bueno, después cuando decidiste leer, informarte, ahí tuviste la libertad para elegir. Ahí yo creo que Exactamente. ahí ya hay otra responsabilidad. Digamos, Sí, sí, separemos sí, sí, sí. responsabilidades, ¿no? No, obviamente. Es- Eso es básico. La teología moral de la iglesia nos enseña. Uno no puede estar, si uno sabe que la verdad está ahí enfrente, escuchó la verdad y sabe que es la verdad y se niega a eso, rechaza la verdad, sí se convierte obviamente en un hereje. claro, Está rechazando claro, la claro. verdad, pero si no conoce la verdad, eh, no podemos hacer un juicio. Eso queda en las Claro. manos de Dios, cómo esa persona será juzgada, ¿no? Bien. Pero Maxi hay dice, que tener cuidado, sí, ¿no? Hay que tener claro, cuidado de esas personas que, incluso por ejemplo, aún viendo este vivo, sabiendo que pueden acercarse a la verdad o pueden conocer la verdad, no quieren conocer la verdad por temor a ciertas cosas, por temor a que sean rechazados, por temor a tal. Y eso también es una responsabilidad moral. Aunque ellos no lo quieran aceptar, es una responsabilidad moral que ellos tienen. Porque si saben que la verdad está ahí y no quieren verla, o se escapan, o dicen, no, no quiero ver el vivo, no quiero... como que, ¿por qué? Porque saben las consecuencias que podría llegar, no sé, pierden sus amigos, pierden un puesto de trabajo, pierden el trabajo en la iglesia, que están en su congregación, no sé qué, el hecho de que podría llegar a haber verdad en la iglesia católica, sin embargo, no lo quieren ver, eso también es una responsabilidad moral. Así que hay que tener mucho perfecto. cuidado con. Bien, 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 perfecto. Maxi dice, ¿por qué los hermanos separados se postulan solos y se ponen el nombre de pastor entre ellos? Bueno, porque Martín Lutero lo hizo así. Incluso una vez le preguntan a Martín Lutero, ¿con qué autoridad, Martín Lutero, vos decís que se tienen que sacar estos libros de la Biblia? Te viene a preguntar un cardenal, ¿con qué autoridad, por qué decís eso? Bueno, díganle a esos, palabras de Lutero, díganle a esos papistas del demonio que el doctor Lutero así lo dijo.
y porque él le llamaba papistas a la Iglesia Católica, todo lo que diga papista Martín Lutero es la Iglesia Católica. Entonces dice, díganle a esos papistas que el doctor Lutero así lo dijo. Y era su autoridad, era lo que él quería, era lo que él decidía. Entonces, esto es base a la libre interpretación de la Escritura, en base al libertinaje que propuso Lutero con esa filosofía. Así que hoy en día también, ¿quién lo nombra al pastor, con todo el respeto, ¿no? ¿Quién lo nombra al pastor de acá de la iglesia que está a 2 cuadras de mi casa y de la otra iglesia protestante que está a 2 cuadras para el otro lado y otra que tengo allá a la vuelta? Cada uno se nombra pastor por sí solo e incluso cree distinto. Este pastor de acá que el de la vuelta, que el del otro lado. Incluso hay iglesias protestantes que están una enfrente de la otra y me ha pasado a mí, he estado. Iglesias enfrente de la otra que uno sale por un lado y la otra sale por el otro lado, no se conocen, no saben quiénes son, creen distinto, no se juntan, no hay unidad entre ellos. Cada uno hace lo que quiere, sale uno de un lugar, sale a otro lugar, no se conocen, no saben quiénes son, incluso hasta no se consideran a veces hermanos cuando son muy radicales. Yo fui a una iglesia muy radical protestante donde no se consideraba hermanos a iglesias pentecostales o iglesias hasta bautistas, no se consideraba hermanos, mucho menos obviamente a la iglesia católica, pero incluso iglesias entre sí mismas protestantes no se consideran hermanos. Así que fíjate la división y por qué se nombra a cada uno pastor. Bien. Bien, agrego algo que lo aprendí con vos cuando te hice la entrevista por el testimonio de conversión, y porque creo que es algo que creen mucho los católicos. Es católico versus protestantes, onda como que si el protestantismo fuera un bloque, onda otro equipo. Y en realidad no es así, porque como bien dice Maxi, entre los protestantes ni siquiera se saludan, ni siquiera se ven. Cada uno tiene su verdad y se asegura que no vaya a la otra iglesia para que no lo cambien. O sea, no son dos bloques, es un bloque contra una miríada de distintas interpretaciones. Eso también quería aclarar. A ver si hay alguna otra pregunta más. A ver. ¿Dónde se consiguen los escritos de Lutero, Maxi? Buena pregunta para la fuente. Bueno, es muy difícil conseguir los libros. Por ahí lo pueden buscar por alguna página, creo que en Mercado Libre, alguna de esas páginas están, o sea, hay muchas editoriales, se los puede descargar por internet, también yo tengo muchos escritos de Lutero, casi muchos libros descargo por internet, otros los tengo en mano, y, y bueno, yo la verdad exactamente dónde no sé, pero en Mercado Libre están los libros, yo he visto Bien, mucho, depende cuál, Lutero escribió muchísimo, entonces hay que intentar ser más específico en las cosas. bien. Sí, yo diría eso. Yo le recomendaría también la Biblia de Lutero. Eso también ¿Cómo es la es. Biblia de Lutero? Sí. Bueno, él tradujo una Biblia al alemán, hizo una traducción al alemán. Así que bueno. Bien. Maxi, una pregunta que también me interesa. La versión oficial dice que Lutero murió de muerte natural, pero Sí. hay otras versiones donde dice que se suicidó. ¿Qué sabes de esto? Bueno, eso, como ya te había dicho, y creo que en algún momento también lo dije, no sé si otra entrevista, pero me parece que sí, en algún momento lo dije, pero la versión oficial es que él murió de una fiebre en su casa, es la versión de todos, ¿no? Pero bueno, hay otra versión que, bueno, volvemos a este libro del padre Javier Olivera Rabasi, luterano, ¿no? Él tiene al final del libro, tiene el escrito, justo este escrito no lo tengo yo, pero fue una carta donde se ha visto que
A ver, vamos a ver si encuentro acá. Segundito. Las causas de la muerte, ¿no? Ahí es a veces un poco complicado el tema este. Bien. A ver. Eh, Y ya que está Maxi, la unimos con esto de que se dice de que Lutero tenía charlas con el demonio, de que era borracho, de que le gustaban las mujeres. Así haces un compiladito porque faltan 2 minutos. ¿Qué hay de sí. cierto? Tu relación Bueno, con el vamos. nazismo. Quedan 2 minutos, hermano. Haz un Uy, dos resumen. minutos, bueno. Vamos a ver. Justo no tenía la cita, pero bueno. Lo de la muerte, vamos a decirlo, no se puede decir con objetividad. Hay una versión que se escribe en una carta de que Lutero se suicida y la otra versión donde muere de fiebre. Quizás nunca lo sabremos, pero hay dos fuentes. Después vamos a dejar las fuentes ahí. No se puede ¿Cuál? decir con certeza histórica si se suicidó. Con Bien. certeza histórica no. Hay que ser objetivo y claro para no andar hablando cosas que no son después. ¿Cuál era la otra? No, y ahí el tema de que preguntaban del tema si dialogaba con el diablo, si era borracho, las mujeres, el Bueno, nazismo. tenía excesos, obviamente por la filosofía que ya acabamos de ver, peca fuertemente, era su lema, tenía excesos, obviamente, sí, hay muchos escritos de él mismo en su puño y letra, donde tenía excesos, donde sabía que era esas noches de borrachera, muchos pensaban que la muerte podría haber sido una noche de borrachera, como la solía tener. Eh, Después el tema, bueno, el tema del nazismo, tenemos un escrito terrible contra los judíos que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, de 1543, donde les dice que son unos miserables, malditos. Jaspers dice que todo el conglomerado nazi, Karl Jaspers, que todo el conglomerado nazi nace, del nazismo, nace a partir de la fuente y los escritos de Lutero, desde Alemania para adelante. Entonces, el ascenso principal del partido nazi fue apoyado por la iglesia luterana, con un cartel donde estaba Martín Lutero con la esvástica atrás, que no sé si tenemos tiempo para mostrarlo al Bueno, dibujo, ahí llegamos a la hora. pero Si se corta, se corta. Pero estaría bueno que muestres eso. dame un segundito a ver si lo encuentro. Yo te doy, no sé si Instagram. Don Instagram. No sé cuánto estamos. 1 hora justo. Ah, capaz que se corta. Bueno, cualquier cosa. Volvemos. A Volvemos así no ver. lo dejamos inconcluso. Acá está. Esto está en el libro de María Elvira Roca Barea. Esta es la Bien. foto de Martín Lutero en el ascenso del partido nazi. eh, Página 196, si lo quieren ver. Esto fue apoyado por la iglesia luterana, el ascenso del partido nazi. Obviamente no era nazismo como lo conocemos ahora, Adolfo Hitler, todo, pero sí un nacionalismo terrible. La fuerza del nacionalismo alemán, obviamente que nace de Martín Lutero para adelante, eso es histórico y lo dice cualquier historiador, una historiadora atea como María Elvira Roca Barea. Así Wow, que bueno. qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Maxi, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún dato importante para que sepan los hermanos? Habla mucho de la poligamia, pero Martín Lutero apoyó una segunda nupcia de Felipe de Hesse, un príncipe alemán o un señor alemán que quería casarse de nuevo con otra mujer, y Lutero dijo que en la Biblia no encontraba nada que se le contraponga a que él tenga una segunda mujer. Así que él hizo un casamiento de Felipe de Hesse. Está en el libro de María Elvira Roca Barea, todo documentado. No sé qué más. Y después que hablar de la Inquisición protestante, la guerra de los 80 años, la guerra de los 100 años, protestantes acuchillándose y matando una carnicería realmente,
luego de estas reformas, porque los alemanes no se quedaron quietos, porque había muchos alemanes en la guerra entre los campesinos que eran muchos católicos, que no querían ser protestantes. Y la nacionalización de la religión en Alemania se la provoca esto. ¿Qué más querían los príncipes que una nacionalización de la religión con ellos a cargo en el clero, y no una autoridad de allá de la Iglesia Católica en Roma, ni mucho menos de España? Así que no, creo que no hay mucho más para decir. Bien. Si me da tiempo Instagram, agrego esto. En 1483 nace Lutero, toda Europa, toda Europa era católica. En 1546 muere Lutero y de 60 millones de europeos, 20 habían abandonado la fe católica. O sea, la tercera parte. Y se me viene una analogía con el texto de Apocalipsis, cuando Satanás desobedece, cuando Satanás se rebela y se lleva el tercio de las estrellas. Qué bueno. Bueno, difícil casualidad. de creer. Qué casualidad, ¿no? Y el 31 de octubre, día de Halloween, es la Reforma Protestante. Qué casualidad. Otra casualidad. Bueno, difícil creer si un protestante, vos corregime Maxi, yo me meto un poquito, digo, difícil creer para un protestante sincero que busque la verdad, de que Jesús se le reveló divinamente a Lutero para dictarle una nueva doctrina, a alguien que mató, a alguien que traicionó, a alguien borracho, a alguien que dialogaba con el demonio, a alguien promiscuo que salía con muchas mujeres, a alguien que decía, peca fuerte. La verdad que se me hace complicado que el Espíritu de Dios esté en una persona así, ¿no? No sé si querés corregirme o agregar algo. Alguien que no usaba la razón. El tema de la razón y la fe de Martín Lutero fue terrible. Negó totalmente el uso de la razón con la fe, negó totalmente la escolástica, la historia de la Iglesia, la filosofía de Santo Tomás, negó totalmente todo y solamente llegó a un fideísmo solo por la fe y nunca por la razón. Incluso la llegó a llamar a la razón la prostituta, la llamaba él la ramera la llamaba la razón, que no había que tener, no había que utilizar la razón en cuestiones de la fe. Y bueno, eso es sus enseñanzas. Me daría vergüenza leer el escrito sobre la razón porque realmente es bastante duro. Así Bien. que... Agrego algo, dicen de la Eucaristía. Lutero, hábilmente, él no creía en la transubstanciación, es decir, la transformación del vino y el pan en el cuerpo de Cristo. Él creía en la consubstanciación. Y alguien puede decir, bueno, es un detalle. Corregime, Maxi, por favor. Según Lutero, que es la consubstanciación, está la Eucaristía y está Cristo y está el pan y el vino. Es decir, está todo junto, pero no es que se ha transformado. No. O sea, no es un detalle. No. Es negar el sacramento directamente. Es negar lo que la Iglesia ha dicho de los primeros siglos. Incluso tenemos en San Ignacio de Antioquía, ya que aquellos que niegan que el pan es el cuerpo de Cristo, no pertenecen a la Iglesia. Y acá le voy a leer esto porque es realmente impresionante lo que dice Martín Lutero sobre la razón. Quiero que entiendan, porque esto los protestantes es como que ponen la fe mucho más alto. Incluso sabemos que la epístola de Santiago él la rechaza cuando dice que necesitaba las obras. Que el apóstol Santiago dice que se necesitan las obras para la salvación. Bueno, él rechaza esta epístola, obviamente, porque no le convenía, y por su filosofía no creía en la razón, y le llamaba la razón la prostituta. Fíjense lo que dice. La razón es la prostituta del diablo. Solo es capaz de blasfemar y de deshonrar cuanto Dios ha dicho o ha hecho. La más feroz enemiga de Dios. Es la mayor prostituta del diablo por su naturaleza y manera de ser, que es una ramera dañina. Una ramera titular del diablo. Una ramera carcomida por la roña y la lepra, a quien habría que pisotear y destruir junto con la sabiduría,
arrojar la inmundicia al rostro para afearla. La abominable debe ser relegada a la más sucia de la habitación de la casa, a las letrinas. Esto hablaba sobre la razón. Wow. No No debería pensemos. existir. No. Solamente, bueno, ¿qué podemos hablar incluso Lutero destruye totalmente, quiere destruir, obviamente no la destruyó, la filosofía de Santo Tomás, hablaba contra Santo Tomás y contra Aristóteles, también todas estas cosas, estas blasfemias que decía. Y les voy a leer algo interesante que lo dejamos inconcluso, que es sobre los judíos. Fíjense lo que dice sobre los judíos. Los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no es un pueblo de Dios. Su jactancia y su linaje y su circuncisión deben ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Estos infestos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. Seremos culpables de no destruirlos. Así que Maxi, no había tanto se- amor con los hermanos. Maxi, no, bueno, ¿para acá qué va? nos dan minutos de Instagram. Preguntan algo que me parece interesante, que me preguntan mucho los católicos. ¿Por qué tienen los protestantes tanto ensañamiento con la Virgen María? Bueno, vamos a sacar a Lutero de este lugar porque Lutero era un devoto de la Virgen María, si para algunos protestantes que no les guste, para algunos protestantes, nunca dijo que no, por ejemplo, que no fue virgen. Lutero creyó que siempre fue virgen antes, durante y después del parto. Incluso hasta Calvino lo creía. Pero bueno, lo de la Virgen María surge después, un poco más con algunas sectas ya más cercanas a nosotros. Eh, Obviamente la Virgen María siempre va a ser un punto de conflicto porque nosotros veneramos a la Madre de Dios y los protestantes se han alejado de la doctrina primitiva, de la doctrina de los apóstoles, y por esto mismo es que obviamente todo lo que sea cercano a la Iglesia Católica lo van a despreciar, no van a creer. Entonces, pero desde los primeros siglos que se venera a la Virgen María. La Iglesia Bien. siempre tuvo O sea, Maxi, o sea, el ensañamiento con la Virgen es porque la Virgen es una gran identidad católica. Entonces, me quiero diferenciar. ¿Así? Exactamente, sí. Eh, Hay muchas otras cosas, distintas interpretaciones que han hecho sobre el Apocalipsis 12 y otras, o sobre el Apocalipsis 18, sobre la gran ramera, y todas esas cosas que no quiero entrar en detalle porque la verdad que no es el tema, pero sí han hecho unas interpretaciones totalmente erradas, incluso hasta se han retractado algunos protestantes que han hecho libros sobre esto, así que creo que no es necesario estarnos ahí porque es muy fácil de refutarlo la Virgen María. Pasa que, bueno, hay una profecía que la Virgen María hizo en Lucas capítulo 1, si no me equivoco, donde dice que todas las generaciones me van a llamar bienaventurada, todas. De hoy en día hacia adelante, todas las generaciones me llamarán. ¿Quién la llama bienaventurada durante todas las generaciones a partir del primer siglo hasta hoy? La Iglesia Católica. Siempre la ha llamado bienaventurada y siempre la va a llamar durante todos los siglos. Esa profecía se cumple en la Iglesia Católica, no en la Iglesia Wow. Protestante. Buen dato, buen dato. A ver, apologistas, anoten. Hermano, me quedó una pregunta un poco colgada, porque era al principio, con la pregunta de con qué autoridad se nombraban pastores, ¿no? Entonces, que ya lo explicaste, muy bien. Ahora yo me pongo en papel de protestante. Bueno, a ver ustedes, ¿con qué autoridad el Papa se nombra Papa y dicta esa doctrina? Bien. Bueno, con la autoridad que le dio Cristo a los apóstoles. La autoridad que tienen los apóstoles de nombrar a otros apóstoles, a otros sucesores, o vamos a hablar a otros obispos,
a otros diáconos, la autoridad que se llama la tradición apostólica, que viene desde el primer siglo de la Iglesia. Ya los apologistas de los primeros siglos, ya había divisiones en los primeros siglos, y los apologistas de los primeros siglos, hasta Tertuliano, Justino Mártir, tenemos San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de Lyon, dan listas de aquellos sucesores de los apóstoles, y además de eso, de que dan listas de los sucesores de los apóstoles, ya los primeros herejes le dicen las mismas palabras. ¿Qué autoridad tienen ustedes? Porque se estaban autonombrando. Muchos herejes de los primeros siglos se han autonombrado, diciendo que venían de los apóstoles, diciendo que yo tengo la autoridad. Los apologistas citan una línea directa de los apóstoles hacia ellos, y dicen, ¿con qué autoridad usted se nombra? Si usted, Tertuliano, dice en su carta, mostrame tu autoridad diciendo de dónde venís, de qué apóstol te nombró, a quién sucediste vos, quién se sucedió con vos, quién se sucedió de aquel otro. Dame una línea directa de los apóstoles, porque vos no tenés tu línea directa, lo que tenemos somos nosotros, la Iglesia Católica. Entonces, hace toda una apología sobre la sucesión apostólica Tertuliano, que está muy bueno en ese libro. Después se lo voy a pasar si quieren la cita, pero es la tradición. Eso es lo que llega desde allá, desde el primer siglo hasta hoy, en aquella línea directa con los apóstoles. Perfecto, perfecto. Como dice siempre Fran Morera, nuestra fe no es bíblica, nuestra fe es apostólica. La Biblia aparece 400 años después. Si nuestra fe fuera bíblica como la de los protestantes, estaríamos negando los primeros 400 años, los primeros 4 siglos. Nosotros lo que hacemos es transmitir lo que Cristo le transmitió a los apóstoles y así sucesivamente. Por eso el Papa es el sucesor de Pedro y lo podemos demostrar históricamente los 266 papas, y los obispos actuales son los sucesores de los apóstoles. Y todo esto se puede comprobar cómo se fue sucediendo, cosa que en las otras iglesias no. Y otra cosa que me parece importante para los católicos, que cuando nos humillan o nos quieren humillar diciendo son hijos del Papa, usted hace lo que dice el Papa, todas las iglesias, testigos de Jehová, adventistas, luteranos, todos usan solamente la Biblia. ¿Y de dónde sacan eso? De Lutero. Nosotros lo sacamos de Cristo, nuestra doctrina, y lo podemos demostrar. Ellos, la doctrina que sacan es de Lutero. Entonces, muy loco que nos quieran humillar diciendo... Incluso de Lutero. Incluso de Lutero, y no solamente de Lutero, sino de ellos mismos. Son su propio papa. Son su propio papa. Claro. Ellos dicen no, pero ellos agarran la escritura y dicen, esto dice así, y esto se debe interpretar así, y esto es doctrina. Y es su propio papa, porque no se puede contradecir esa doctrina. No se puede contradecir ni en la iglesia bautista, ni en los mormones, ni en los testigos de Jehová, ni en los adventistas, ni en los hermanos libres, ni en los pentecostales, ni en los anabautistas. No se puede contradecir su doctrina porque son propias de ellos, el Evangelio según San Yo. Entonces, agarran y dicen, no, esto acá se interpreta así, se dice así, y esto es doctrina. ¿Por qué? Porque yo interpreto de esta manera la Biblia. Y eso es lo que hizo la libre interpretación de la Biblia. No hay un cuerpo de doctrina, no hay una tradición, no hay un magisterio que pueda determinar qué doctrina y qué dogma se va a creer y qué dogma no se va a creer. Y es así, claro. Y así siempre funcionó la iglesia. La iglesia siempre fue jerárquica, nunca fue así como ellos dicen horizontal. Nunca fue así y nunca lo va a pretender ser, porque ni siquiera en el cielo va a ser horizontal. El cielo es jerárquico, tenemos un rey en el cielo. Entonces, es una monarquía, le guste o no. Entonces, va a ser así, y eso es lo que pasa con los protestantes. Su propia y su libre interpretación es lo que da origen a toda la secta y todas las denominaciones que hay. Bien. Hermano, vamos finalizando y me gustaría que repitiera lo que dijiste al principio, como para que la gente se quede con ese mensaje. Yo te lo tiro, vos armarlo un poquito mejor para darte la idea de que los católicos no dependemos de nada y los protestantes dependen de nosotros. Me gustaría que repitas eso como para finalizar y que quede la gente con eso que dijiste, que me pareció muy interesante. Dale. Esto yo lo leí en el libro de María Villarroca Barea. Es muy, muy interesante lo que dice, ¿no? Fíjense lo que dice.
El católico no necesita pensar en el protestante para existir, ni De nuevo, busca, repetí despacio, repetí despacio. pongan la Perdón, lupa. pongan la luz. Aclaramos, la autora nuevamente, atea. Sí, 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 sí. Despacito, despacito. El católico no necesita pensar en el protestante para existir, ni busca considerarlo un ser inferior y moralmente degradado para creer que su catolicismo es correcto. Piensa que están equivocados y nada más. No requiere del otro para justificar su existencia en el mundo. En cambio, las iglesias protestantes se levantaron contra algo y ese algo tenía y tiene que ser necesariamente muy malo. Por lo tanto, no hay esperanza alguna de que decaigan los perjuicios protestantes contra la Iglesia Católica en este caso, porque están escritos en el ADN de su identidad colectiva. Cuanto peor es el enemigo, cuanto peor es el enemigo, mejores somos nosotros, y más razones tenemos para habernos separado de ellos. Maltby es un escritor, no se equivoca cuando habla de que ese odio imperecedero de los protestantes en todo rincón de Europa hasta había tal grado de acoso que ni lo han notado aún los propios hispanistas. Por ejemplo, cuando un niño protestante se cristianiza y aprende los fundamentos de su religión, aprende también cómo nació esta y contra qué monstruosa nación tuvieron que batirse para que existieras. Siempre me pregunté, que creo que muchos de los católicos se lo deben preguntar, los católicos, y por qué siempre que vos querés hablar, ¡pum!, te atacan, te atacan. Bueno, muy iluminadora la frase de esta historiadora atea, volvemos a aclarar. La verdad que a mí me ha dado mucha luz y es algo que yo también me preguntaba, ¿no? Porque parece, primero soy anticatólico y después soy protestante. Exactamente, sí, sí, sí. De ese algo que nos tenemos que revelar, tiene que ser muy malo por necesidad. Sí o sí tiene que ser malo. Y cuanto más malo es mejor porque nosotros somos más buenos. Entonces sí o sí necesitamos de esa iglesia para nuestra razón de ser. La iglesia católica no necesitó de un Lutero por 1500 años para existir, no necesitó, nunca lo necesitó. Nosotros sabemos que están equivocados y nada más, pero no necesitamos de ellos para existir, para justificar nuestra razón de ser. Bueno, hermano, hace 4 años que estás en la Iglesia Católica. Gracias Poco por más todo lo ya, que... casi ¿Cómo más? 5 años, casi cinco 5 años. años. Y me uno a un comentario que hizo una chica que yo lo subí, que en estos tiempos de crisis y de confusión en la iglesia, este sector del cristianismo, que son ustedes, lo digo porque hay más hermanos que yo conozco, que nacieron protestantes y que se han formado y que están en la iglesia católica, la verdad que nos sostienen un montón. Así que bueno, muy, muy agradecido, hermano. Nos están pidiendo una segunda parte. Me parece súper necesario porque es amplísimo el tema. Pero bueno, hermano, Muy la verdad que amplio. muy iluminador, me has dado, confirmado cosas, me has dado respuesta, espero que para la gente que está ahí también. Y bueno, las fuentes la pasó Maxi para que quiera profundizar y sigamos, Después las pasamos, sigamos sí, sí. bien, Si la quieren pedir, las pasamos, después está toda la fuente, todo documentado. bien, Por perfecto. razones de tiempo no podemos dar Sí, toda la cita acá, porque si no nos sí, llevaría mucho. muchísimo. Hermanitos, la invitación es, sigamos formándonos en la verdad. Como dije al principio, la verdad libera, en la verdad el alma reposa. Y sigámonos formando, como dice San Agustín, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, amemos cada vez más nuestra iglesia, conozcámosla y naturalmente va a salir defenderla con amor, no nos olvidemos. Y seamos caritativos, así como Maxi, un católico le habló con amor, formémonos también nosotros para hacer esa obra de caridad y corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, y ser nosotros los que depositamos esa semilla de amor a algún hermano protestante y que después el Señor se encargue con los medios y las personas de traerlo a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera.
Maxi, Sí. me gustaría que dejaras un mensaje breve, porque está por terminar, para los hermanos protestantes. Me gustaría que dejaras un mensajito. Bien. Voy a decir una frase de San Agustín. Los que no son vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Es Amén. necesario, es necesario buscar la verdad. Es necesario conocer la verdad. Así Bien. que busquen la verdad con fuerza, con amor, busquemos y esa verdad nos va a encontrar, como, como le ha pasado a San Agustín, ¿no? Esa verdad lo encontró, dice. Así que tenemos que buscar la verdad porque la verdad es objetiva y no es subjetiva, vamos a aclarar, eh, y la verdad se encuentra en la Iglesia Católica. 1 Timoteo 3:15, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad está en la Bien. Iglesia. Amén, hermano. Ya hablamos de Lutero, lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo borracho, lo promiscuo, asesino, traidor. Y me despido con esta cita, Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Y el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, bueno, sumen, resten, tenemos la vida de Lutero de su propio escrito y cada uno saque sus conclusiones si el Espíritu de Dios habitaba en Lutero con su forma de vida. Maxi, muchísimas gracias por Así es. acompañarnos, gracias a todos los hermanos, a las preguntas, a los que participaron y háganos llegar preguntas a mí o a Maxi, que ningún problema para ayudarlos a formarse y a estar en la verdad. Maxi, Dios te bendiga, Así es, muchísimas gracias. hermano. Gracias. Gracias, hermano. Saludos a vos. Dios lo bendiga a todos. Hermanitos, gracias por estar y no se olviden de lo más lindo que es ser católicos. Nos vemos. Dios los bendiga. Chao, chao, chao. Hasta luego.